En esta sección vamos a hacer una introducción a los sistemas coordenados y vamos a empezar por el sistema de coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas, también conocidas como coordenadas rectangulares, usadas en espacio euclidiano, están formados por tres rectas perpendiculares graduadas a las que llamaremos ejes de coordenadas. Se suele nombrar como eje X, eje Y y eje Z. Estos tres ejes se cortan en un punto al que se le denomina origen de coordenadas O. Y observen que O es donde vamos a situar los puntos de X, Y y Z que sean iguales a 0. También los podemos ver como la intersección de tres planos. Entonces tenemos el plano XY paralelo al eje Z, el plano YZ paralelo al eje X y el plano ZX paralelo al eje Y. Como ven, estos planos dividen el espacio en 8 cubículos, unos por encima del eje positivo y los otros 4 por debajo del plano XY. Me interesa trabajar el plano en donde todos los valores del punto que voy a representar son positivos. Entonces representemos un punto que por las variables x, y y z, en este caso x vale 2,6, y vale 2,02 y z vale 3,33. Como se puede observar, un punto necesita tres valores. El primero corresponde al valor de la variable x, el segundo corresponde a la variable y el tercero corresponde a la variable z, los cuales se denotan entre paréntesis separados por una coma. Podemos mover este punto por el espacio y por los cubículos. Por ejemplo, acá vemos que x vale menos 1,85, y vale 0,55 y z vale 3,33. En realidad, me interesa trabajar en el cubículo positivo. En este sistema se determinan las coordenadas al origen como la longitud de cada una de las proyecciones ortogonales del punto P dados por las coordenadas x, y, z sobre cada uno de los ejes. Entonces, para visualizar esto, voy a trazar rectas paralelas a los ejes. Entonces, empezaré por una recta paralela al eje Z, que cortará al plano XY en un punto que lo podemos ubicar con una instrucción de intersecta que me permite hacer el programa GeoGebra. Entonces me permite encontrar la intersección entre este plano y la recta. Y esa intersección tiene por coordenadas x 2,69, y 1,74 y z igual a 0. Ahora voy a unir el origen con este punto de intersección y le voy a calcular su longitud dibujando un segmento. Me dice que esta longitud o distancia entre el origen y este punto es de 3,2 unidades. Ahora voy a trazar una recta paralela al eje X para encontrar la intersección con el eje Y. Y tengo que esa intersección es un punto que vale para X0, para Y 1,74 y para Z0. Hacemos el segmento que me da la distancia de este punto al eje y esa distancia corresponde exactamente a la longitud de X. Vamos a trazar ahora la recta paralela al eje Y y su intersección, y por consiguiente la distancia del eje Y dada por la unión de el punto proyectado de P sobre el plano XY y este punto de intersección con el eje X, y vale 1,74. Vamos a encontrar ahora la intersección con Z. Para eso trazamos una recta paralela a este segmento y encontramos la intersección con el eje Z y pintamos la longitud que hay entre la proyección en el plano con el punto P, que vale 3,33. A este sistema se denomina cartesiano porque fue introducido en honor a René Descartes,
quien lo utilizó por primera vez de una forma formal. Las coordenadas cartesianas se usan, por ejemplo, para definir un sistema cartesiano o sistema de referencia, respecto ya sea a una sola línea, a un solo eje, respecto a dos ejes, un sistema en el plano, o respecto a los tres ejes. Vamos a ver unos ejemplos para ver la aplicación de este sistema. Este ejemplo consiste en una aplicación típica de coordenadas cartesianas que me van a dar información de lo que le está sucediendo a un móvil, que en este caso es un gatico, el cual se mueve en línea recta, y vamos a medirle cada posición en cada instante de tiempo. Entonces los parámetros medibles son tiempo y posición. El tiempo lo vamos a colocar en el eje horizontal y en el vertical vamos a colocar el espacio que recorre en ese tiempo. Entonces vamos a tener un conjunto de puntos que nos va dando información de cómo es el movimiento de nuestro gatico. Entonces pongámoslo en funcionamiento. Y aquí, por ejemplo, observamos que él ha hecho varios movimientos. Desde que él empezó, en el tiempo cero estaba 23.27 unidades y en punto 70 de segundos está ya en 30.27. El intervalo de tiempo es 0.7 y entonces vamos marcando la distancia que él recorre. Sigamos nuestro movimiento. Y aquí por lo menos observamos en este intervalo de tiempo que recorrió un mayor espacio que en el intervalo que viene del punto inicial hasta acá. Esto quiere decir, y aquí lo observamos también en la figura, hay un mayor desplazamiento, mientras que aquí es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentó su velocidad. Y después se quedó quieto a 373.27 unidades. Fíjate, que lleva varios intervalos de tiempo en esa posición. Entonces sigue quietico. A partir de 45 segundos hasta 50, o sea que en un intervalo de 10 segundos se devolvió. Entonces fíjate que fue disminuyendo la posición, nos estaba acercando al punto inicial. Como pueden observar, estos puntos me dan información de cómo se realizó el movimiento y me permite sacar conclusiones. No las voy a sacar ahora, pero tengo toda la información del móvil en este gráfico. No solamente puedo obtener información de la distancia que recorre, sino que también conocer la velocidad. Entonces, yo me voy al gráfico y voy a decir que quiero que me muestre la velocidad. Y en la tabla le voy a decir que me muestre no solamente la posición, sino también la velocidad. Entonces hago un rest acá y inicio un movimiento. Ustedes fíjense que el primer intervalo de tiempo, que es largo, lo hizo a una velocidad de 10 unidades por segundo. La segunda, este otro intervalo de tiempo que es larguito, lo hizo a 20 unidades por segundo. Y luego se quedó quietico. Acá la velocidad debe ser 0. Pero fíjate que es 0 y duró un buen tiempo, desde 45 menos 25, que nos da 20 segundos, estuvo en reposo. Y se devolvió, entonces la velocidad negativa, entre de 50 a 45 y 5 segundos duró el tiempo para devolverse. Este es un caso simulado, preparado, pero es un ejercicio real. Entonces para eso vamos a mirar este ejercicio
Es un video que se hace de una camioneta con el programa de Tracker. Nosotros podemos, de acuerdo a las características de la cámara que va disparando, si conocemos el intervalo de tiempo de disparo de la cámara, y nosotros podemos calcular el espacio, el tiempo, el espacio, la velocidad, la aceleración, y desde que también puedo graficar la posición en función del tiempo. Puedo sacar muchos gráficos, sacar muchas conclusiones, pero todo siempre lo llevo a un sistema de coordenadas. Pues vamos entonces ahora a nuestro sistema coordenado. Como pueden observar, las coordenadas cartesianas son la base de la geometría analítica y proporcionan interpretaciones geométricas esclarecedoras para muchas otras ramas de las matemáticas como el álgebra lineal, el análisis complejo, la geometría diferencial, el cálculo multivariante, la teoría de grupos y muchos más. Un ejemplo familiar es el concepto de gráficas de una función. Las coordenadas cartesianas son también herramientas esenciales para la mayoría de las disciplinas aplicadas que tratan con geometría, como puede ser la astronomía, la física, las ingenierías. Son el sistema de coordenadas más comúnmente utilizados en gráficos y diseño por computador y otros procesamientos de datos relacionados con la geometría. Voy a terminar con un ejercicio clave que es la definición de vectores. En física, cuando tenemos un punto situado en el espacio con coordenadas x, y y z, su vector de posición respecto al origen del sistema de referencia es r igual a una flecha que vamos a poner desde O hasta P. En realidad eso lo llamamos el vector R. Como podremos observar, el valor de cada una de las coordenadas del punto P es igual a la proyección ortogonal del vector de posición de dicho punto sobre cada eje. Y eso lo podemos observar acá. Entonces ya habíamos calculado las proyecciones. Entonces lo único que nos faltaba dibujar el vector, que lo llamamos la componente de R, por ejemplo, en el eje Z, que va desde O hasta el punto de intersección de Z. Para el eje X va desde O hasta el punto de intersección con X, que es la componente de ese vector en el eje X. Y en el eje Y es este vector que va desde O hasta la intersección con el eje Y. Para yo poder representar estos vectores necesito definir unos vectores unitarios. Entonces voy a definir un vector unitario en el eje Z que se conoce como el vector K gorrito, y es unitario porque la magnitud es igual a la unidad. En el eje Y es el Y gorrito, y en el eje Z se conoce como J gorrito. En efecto, si en cada uno de los ejes coordenados se define un vector unitario de módulo unidad y de sentido positivo en cada eje, cualquier vector R del espacio se puede expresar como una combinación lineal de los vectores I, J, K. Entonces podemos escribirlo de esta manera. R va a ser igual a X, recordemos que X es esta longitud multiplicado por el vector Y más la longitud Y multiplicado por el vector J más la longitud Z multiplicado por el vector K. Y recuerden que esto es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud es un número y una unidad. A ese vector nosotros le podemos calcular la magnitud aplicando el teorema de Pitágoras, y entonces tenemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado. También podemos definir un vector unitario R que va a ser igual al vector R dividido por su magnitud, que es este, y que al dibujarlo es un vector que está sobre la recta que contiene el vector R. Entonces lo vamos a dibujar. Acá está. Este es mi vector unitario cuyos componentes de ese vector es 0.58 a lo largo de Y más 0.38J más 0.32K.
Entonces todo nuestro sistema queda perfectamente definido y lo escribimos así. El vector R es igual a la magnitud por el vector unitario. Bueno, jóvenes, si les gustó, se pueden suscribir a mi canal, esperar el próximo video. Nos vemos en la próxima. Chao.